Un saludo cordial a todos esta noche, a nuestros hermanos, a las diferentes audiencias, porque tenemos, como ya el pastor lo mencionó, además de la congregación presente en este sitio, a nuestros amados hermanos que nos siguen a través de el internet y a través de las ondas radiales. Esta noche vamos a estudiar quizás el tema más importante si lo estudiamos desde el punto de vista del ministerio de nuestro Señor Cristo Jesús, el tema de la gracia. Y vamos a enfocarlo en el contexto del hogar, la gracia en el hogar. Pero antes quiero una vez más tener una muy breve oración con todos ustedes. Los invito a que inclinen sus rostros. Señor bendito, al abrir tu palabra queremos rogar que sea tu Espíritu Santo el que la explique a nuestro corazón. Oh Señor, hay hogares que están necesitando el agua refrescante de tu gracia para que las relaciones sean sanadas. Y pedimos que sea tu Espíritu el que impresione padres, madres e hijos, para que, oh Señor, se abran a tu influencia y su hogar sea dulcificado con tu amor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. La mejor manera, hermano, de saber cuánto conoces de la gracia es ver cuán confortable te sientes una vez pisas dentro de su territorio. Ustedes saben que dependiendo del ambiente en el que tú entres, así te sientes confortable. Si tú no estás acostumbrado y entras a un sitio donde hay mucho ruido y donde hay diferentes tipos de olores a los que tampoco estás acostumbrado, obviamente tú quieres salir de allí. Tú dices, este no es mi lugar, no pertenezco acá. Si tú cambias de elemento y te vas y te sumerges debajo del agua, tú te das cuenta que ese no es tu elemento. Tú al minuto, menos del minuto, 30 segundos, deseas salir porque dices, este no es mi elemento. Y cuando entramos en contacto con la gracia, ocurre lo mismo. Si la persona no está acostumbrada a la gracia la incomoda, la hace sentir como insegura. Eso fue lo que ocurrió con las personas que rodeaban a Cristo Jesús. Jesucristo vino a traer y a esparcir gracia. Eso fue lo que él leyó allí en el rollo del profeta Isaías cuando inició su ministerio un día sábado, y él dijo que había venido a traer el año agradable de Jehová. Las personas se enfurecieron porque Jesús dijo, delante de vosotros se está cumpliendo esta profecía. Él era el cumplimiento del siervo, del Mesías, y entonces las personas se enojaron, pero eso fue solo el inicio. Donde quiera el Señor Jesucristo iba, las personas se incomodaban con Jesús. Ahora, no todas las personas que se incomodaban con Jesucristo eran las personas religiosas de sus días. Cosa interesante, a Jesucristo lo seguían los pecadores. Los pecadores nunca se sintieron incómodos en la presencia de Cristo Jesús, pero los más santos de sus días se sentían incómodos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, porque Jesucristo vino a traer el reino de la gracia. Y escuchen la palabra que estoy usando, el reino de la gracia. La gracia, mis queridos hermanos, es en sí misma un universo con sus propias leyes y sus propias dinámicas. Y de allí que si no estamos acostumbrados a la gracia, nos suena extraño. Y repito, nos hace sentir incómodos, genera inseguridad. Cuando tú entras en contacto, cuando pisas territorio de gracia, comienzan inmediatamente a surgirte muchas preguntas en tu mente porque la gracia comienza a corroer las estructuras de las que constituyen
tu universo. Y todos, hermanos, nos desenvolvemos dentro de un universo. Hay líneas definidas. Cada uno de nosotros tiene líneas muy claras que conforman los límites de nuestro propio universo. Así que si alguno esta noche se siente extraño, se siente incómodo, recuerda bien, es porque estás pisando ¿en qué territorio? Territorio de la gracia. Por lo tanto, te invito a que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio según San Lucas y vamos a estudiar una parábola que justamente pertenece a un grupo de parábolas llamadas las parábolas de la gracia y no de balde se le llama de esa manera. Lucas capítulo 15, vamos a estudiar la parábola de ese padre y sus dos hijos. Versículos 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Voy a leer para ustedes. Dice así: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y quiero decirles una cosa, que cuando dice comenzaron a regocijarse, es que la fiesta era de verdad. Era una fiesta. Y entonces continúa el relato, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, ¿y qué más escuchó? Había danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió su padre a rogarle que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado pero ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y venido tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesucristo fue un maestro contracultural. ¿Qué significa contracultural? Significa que todo lo que dijo e hizo iba en contra de la cultura. Es decir, Jesucristo no fue un personaje políticamente correcto. Él no se adaptó a la cultura. Y nosotros sabemos que Jesús murió y tenemos la explicación teológica para la muerte de Cristo Jesús porque la Biblia nos la da. Sabemos que Él murió porque su Padre, nuestro Padre Celestial, lo envió a morir. Es decir, hay una razón cósmica, teológica, para explicar la muerte de Jesús. Yo les quiero decir que la muerte de Jesús también puede ser explicada políticamente y puede ser explicada sociológicamente. Jesucristo fue un ser incómodo, fue un ser escandaloso.
Y la verdad, cuando tú te ubicas en el contexto de la cultura en la que Jesucristo vivió, y tú tratas de ponerte en los zapatos de los líderes de aquella época, tú tienes que darle la razón. Es decir, que a Jesucristo había que matarlo. Porque Jesús, en sus enseñanzas y en todo lo que hizo, representaba una amenaza real a la existencia misma de todo el aparato religioso judío. Jesús fue contracultural. Y esta parábola, al igual que las otras dos parábolas que están aquí en el mismo capítulo de Lucas 15, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida, son parábolas escandalosas. Parábolas que las personas en los días de Cristo, al escucharlas, no podían quedar contentas, sino que quedaban definitivamente enardecidas, porque eran parábolas inaceptables, las parábolas de Cristo Jesús. Y esta parábola de Lucas 15 es una parábola culturalmente hablando y aún legalmente hablando inaceptable, totalmente inaceptable. Vamos a ver por qué esta es una historia escandalosa. En primer lugar, el padre permite que su hijo menor solicite la herencia. En la tradición de los días de Cristo Jesús era prohibido que el hijo menor se acercara al padre para hacerle ningún tipo de reclamo o demanda. Eso no era permitido. En tal caso, cuando se trataba de alguna discusión con el papá en relación a asuntos que afectaban la hacienda, el hijo mayor era la persona encargada. Si el hijo menor cometía la transgresión de violar, o sea, quiero decir, violaba ese principio, entonces el padre tenía el deber de hacerlo callar inmediatamente. Así que cuando Jesús comienza la historia y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes. En ese instante, en la mente de los oyentes de Cristo Jesús, surge la escena que sigue. Y la escena que sigue es, el papá se va a quitar el zapato y se lo va a arrojar al hijo en señal de desaprobación, porque era parte de la tradición en aquellos días, arrojar el zapato sobre la persona que estaba actuando de manera insolente. Pero para sorpresa de los oyentes, no ocurre eso. Para sorpresa de ellos, y escuchan con terror, con asombro, donde el hijo le está diciendo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso es, como dicen en inglés, unthinkable, es decir, no es pensable que un hijo le pida la herencia a su padre, porque eso implicaba decirle al papá, papá, quiero que te mueras. La herencia se distribuía, obviamente, a la muerte del padre. Decirle, dame la parte mía, es, papá, a partir de este momento yo no te estoy reconociendo más como mi papá. En este momento yo te estoy mirando a ti como un hombre muerto y quiero que me des la parte. ¿Saben que había leyes que castigaban tal grado de irreverencia y de insolencia? El papá no tenía más que hacer, más que llamar a los jueces de la ciudad y poner la ley, a este joven ponerlo, un hijo con ese grado de soberbia y de atrevimiento, era simplemente castigarlo y expulsarlo, desheredarlo. Es decir, el papá tenía toda la fuerza de la ley, todo el apoyo de la tradición, tenía toda la autoridad para poner en su lugar a este muchacho, y sin embargo, el padre no lo hace. En vez de reprender a su hijo, le obedece. Ahora, ¿cómo tú le llamas a un padre que tiene tal grado de apertura para con un hijo? En mi país hay una palabra para ese tipo de padre. ¿Cómo le llaman aquí? Alcahuete. Porque la primera impresión que a mí me viene, ahora no me vayan a malinterpretar, yo no estoy proponiendo que el padre de esta parábola es alcahuete, pero definitivamente en el contexto de mi cultura costarricense, es un padre alcahuete.
Un padre que no reprende al hijo. Pero entonces la parábola solamente va creciendo en su grado de escándalo. Porque además estaba estipulado que si un padre voluntariamente, por iniciativa de él, no porque un hijo se lo pidiera, pero por iniciativa de él, decidía entregar o distribuir la herencia, entonces la herencia, era asignada, era entregada, pero las propiedades quedaban bajo el poder del padre hasta que muriera. Y todo el usufructo de la hacienda le pertenecía al papá. Los hijos no podían tocar, pero ni un cabrito. Los hijos no podían tocar una manzana, una fruta, una aceituna. Absolutamente todo lo que la hacienda produjera todavía era del papá. Lo único que el papá no podía hacer después de entregar la herencia, si es que decidía entregarla, era vender las propiedades. Eso no podía, porque ya eran de los hijos. Pero de allí en más, los hijos tenían que suscribirse a la ley establecida y no tocar nada, nada, nada. Pero la parábola no llega ahí en su límite de escándalo. En la parábola, el hijo dice que no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, dice, vendió lo que tenía y se fue a una provincia apartada. Vendió. Para que el hijo menor pudiera vender, ¿saben qué requería? Requería la firma de su papá. ¿Dónde está la espina dorsal? ¿Dónde está la columna de este hombre? El hijo le dice, dame la herencia, aquí está. ¿Debió haberlo desheredado? Pues no, más bien se la dio. Papá, necesito tu firma porque voy a vender la propiedad. Aquí está, hijo, toma la firma. Y entonces se fue a una tierra lejana donde terminó cuidando cerdos. Esta noción de un judío cuidando cerdos es una noción realmente, ¿qué podemos decir? No solamente es decepcionante para un judío escuchar tal cosa, sino que es lo más bajo a que podía llegar una persona. Descender al nivel de cuidar cerdos, eso es como que a una mamá o a un papá le diga, bueno, tu hija se huyó, tu hija está trabajando en tal lugar, en una ciudad, y trabaja de prostituta. ¿Y a dónde queda la moral de este papá? ¿No? Es lo mismo, el grado de dolor, de escándalo, de herida al sentido del honor de la familia, es lo mismo. Este joven era un judío y termina cuidando cerdos. No termina allí la historia. Ya hasta aquí está claro que para los oyentes de la parábola, el problema no es el hijo. El que merece el castigo no es el hijo. ¿Saben quién es el que merece el castigo? Obviamente el papá. Porque el papá era definitivamente una vergüenza en Israel. En la cultura de los días de Cristo Jesús, hay un concepto cultural en esas tierras que nosotros lo tenemos también, pero que es un poquito distinto. Es lo que se llama el honor, el sentido del honor. Y de paso, ustedes han escuchado, quizás con alguna frecuencia, acerca del estilo de vida de los árabes y cómo ellos defienden, por ejemplo, esta cuestión de la venganza. Nosotros en Occidente no entendemos por qué nuestros hermanos musulmanes son tan vengativos. Y cuando un imán pronuncia sentencia de muerte contra un hereje, ¿escucharon ustedes hablar de Salman Rushdie, creo que es, un escritor? Sobre él hay una sentencia de muerte de parte de uno de estos líderes religiosos árabes. Y uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan vengativos que pagan con la muerte si un hombre descubre que su esposa le está siendo infiel, está autorizado a matar a su esposa? ¿Cómo puede ser? Dice uno. Bueno, nosotros no podemos entenderlo. En el contexto de su cultura, ellos creen que el honor, una vez que el honor se mancilla, tiene que ser restaurado. Y la única manera posible de restaurar el honor es por medio de la venganza. Así que no importa si tiene que pasar una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 10 generaciones, ellos no van a descansar hasta que el honor sea restaurado. Y aquí tenemos un hombre, un padre en Israel, que se constituye en vergüenza para
el país, para la nación, para la cultura, porque este padre está pisoteando las costumbres y las leyes que le permitirían a él mantener el buen nombre de un auténtico padre en Israel. Esa es la parábola que Jesús estaba contando, una parábola escandalosa. Pero cuando el hijo vuelve, dice la Escritura que cuando el hijo vuelve, el padre corre a encontrar a su hijo y entonces se le echa encima, dice, y estando aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, esta escena nosotros la interpretamos desde nuestra cultura. Y en nuestra cultura, tú corres y te echas sobre el cuello de alguien movido por la emoción, movido por el sentimiento, la alegría. Y pensamos que eso es lo que pasó con este padre. Quiero decirte, no, no es eso lo que pasó con este padre. El padre corrió por otra razón. El padre corrió porque estaba estipulado también que si un hijo se fugaba de la casa y desperdiciaba los bienes de la familia o manchaba el honor de la familia y de la comunidad, entonces si volvía, era deber de los ancianos, los líderes de la aldea, detener al hijo en la puerta. Y allí lo detenían, hacían un círculo, lo obligaban a arrodillarse y entonces traían una olla con carbón, no encendido, carbón apagado, pero carbón y ceniza. Y entonces echaban el carbón sobre la cabeza del muchacho mientras pronunciaban una maldición sobre él. De allí entonces lo levantaban y lo expulsaban para siempre de la aldea. El padre corre porque él sabe que si no se apura, los jueces de la ciudad van a rodear a su hijo y él se apresura para evitar que los jueces de la ciudad lo tomen a él y realicen esa ceremonia de maldición sobre su hijo. Entonces, al correr en Israel era prohibido que todo hombre mayor de 35 años corriera. Ningún hombre corría y la razón había dos razones básicas. Una es porque al correr tenía que subirse la túnica más arriba de las rodillas, por lo tanto iba a mostrar las piernas y eso también iba en contra del honor, iba en contra del sentido de respeto de un varón, por lo tanto no podía correr, esa era la razón. Y la otra razón es que el mismo acto de correr era indigno. Este hombre se olvida de toda dignidad y miren que de por sí dónde está la dignidad de este hombre, de este padre, porque desde el principio no pareciera mostrar ningún tipo de dignidad. Por lo menos no desde nuestro concepto de lo que es el honor, de lo que es el respeto, de lo que es la disciplina, de lo que es el deber, de lo que es lo correcto, lo justo. No se ve por acá. Este padre no defiende lo justo, no defiende lo recto, no defiende lo honorable. Corre. Entonces se echa sobre su cuello. Y ahí hay otra regla. Cuando una persona venía del extranjero, no debía ser tocada por un judío porque venía inmunda. Todo judío que pisaba territorio extranjero quedaba inmundo. Este padre se echa sobre su cuello para protegerlo e impedir que alguien fuera a tomar alguna piedra y atacar a su hijo. El beso que le da no es un beso de emoción, es un beso de perdón. Este beso simboliza perdón. Es el mismo beso que David le dio a su hijo Absalón cuando se reconcilió con su hijo, que su hijo había tenido que huir después del asesinato de su hermano mayor. Cuando vino y se reconcilió con David, dice la Escritura que David vino y lo abrazó y lo besó. No es un beso afectivo, es un beso de perdón. Estos son algunos de los componentes de la parábola. Ahora, hermanos, ¿es decepcionante un padre como ese? Yo les voy a ser honesto, para mí sí, es decepcionante. Porque este padre no parece mostrar interés alguno por la justicia, por la disciplina y por lo que es recto.
Y eso decepciona. Es una parábola escandalosa. Ahora, por contraste, piensa en el hijo mayor. El hijo mayor, primero, el hijo mayor no viene al padre. El hijo mayor no pide la herencia. Es decir, este es un joven honorable. Este es un joven que totalmente está respetando lo que es correcto y lo que es justo. Él se somete a las reglas, se somete a la justicia. Permanece con su padre, recibe la herencia. Inmediatamente que recibe la herencia, él se comporta como tenía que comportarse. Es decir, siguió trabajando duro, siguió haciendo producir la parte que quedaba de la herencia, ¿no? Y nunca tomó nada. Por eso que le dice al papá, papá, tú no me has dado pero ni un cabrito. Cuando le dice, tú no me has dado ningún cabrito, pero ni un cabrito, él está diciendo, papá, yo he respetado hasta lo último. Yo he estado contigo. Yo no he hecho absolutamente nada que traiga deshonor a tu nombre, a la familia. Y mira tú, yo he estado aquí y este hermano, bueno, él no dice ni siquiera hermano, dice este hijo tuyo. Tú lo has vuelto a recibir. Es decir, al recibirlo, al ponerle el anillo, al ponerle un manto, ¿saben qué significaba esto? Que ahora lo iba a volver a heredar. Ya quemó, ya gastó, ya tiró la parte de él, ahora regresa y solamente queda la parte del hermano mayor y el padre lo vuelve a recibir como hijo, porque no era hijo. En el momento que él había pedido a su papá que le diera la herencia, en ese instante este joven estaba desconociendo a su papá. Él les decía, a partir de aquí tú eres hombre muerto para mí, el hijo al padre. Cuando él viene al papá y le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, él está simplemente actuando en consecuencia. Es decir, era correcto, no era hijo ya. Era un ser desheredado. El padre lo restaura, lo convierte en hijo. El hijo mayor se enfurece. Y hermanos, si yo me esfuerzo un poquito en ponerme en los zapatos del hermano mayor, debo concluir que tiene razón. Tienes aquí un hombre, un padre, que está actuando exactamente en el sentido opuesto de lo que es sano y justo. ¿Me están siguiendo? Esta es la parábola que el Señor Cristo Jesús contó. La parábola del padre y sus dos hijos. Lo que es más perturbador es que nosotros sabemos a quién representa el Padre, a quién simboliza el Padre. ¿A quién simboliza? A Dios. Es símbolo de Dios. Entonces tú te dices, pero no puede ser, es decir, no puede ser que Dios sea así. No puede ser. Y por eso te digo que cuando tú entras en contacto con la gracia te sacude. La gracia es como que tú estés en un shelter, algo que te protege, ¿no? Una cabina que te protege bien, calentito. Y de repente manos invisibles vienen y te quitan las paredes, el techo, y quedas tú a la intemperie. Ese es el efecto de la gracia en una persona que no vive bajo la gracia. Te sacude y te remueve todas las líneas, las estructuras que le daban sentido a tu pequeño universo. Ahora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes 3 principios operantes de la gracia según los encontramos en esta parábola. No son los únicos principios, pero yo voy a mencionar estos 3 por razones de tiempo. Principios operantes de la gracia. Número 1, vamos a ver, la gracia enfatiza el poder de la libertad. ¿Okay? Ese es un principio que se encuentra en la parábola. La gracia enfatiza el poder de la libertad. En cambio, la no gracia enfatiza el poder del control. Esto está ejemplificado en los sentimientos que la parábola generaba en los oyentes. Los oyentes sabían que en todo momento el padre podía hacer algo para detener a su hijo. Tenía las herramientas legales, tenía las herramientas materiales y tenía el respaldo de la aldea. No hay ninguna razón
para que el hijo se hubiera salido con las suyas. No había ninguna razón. Es más, ante los ojos de la aldea, este era un mal padre porque estaba permitiendo que su hijo se perdiera, pudiendo evitar que se perdiera. Ahí tienes tú el componente o el factor control. Es decir, tu hijo se te está torciendo y tú puedes hacer algo y debes hacer algo, debes usar tu fuerza, debes usar los mecanismos de poder que tienes. Pero en la parábola, esos mecanismos son echados por tierra y la parábola entonces le da énfasis al tema de la libertad. Y espero que ustedes me dejen terminar el tema esta noche y que nadie se escandalice tanto que me diga, pastor, esto está raro. Componente número 2. La gracia enfatiza el poder de la relación. La no gracia enfatiza el poder del deber. El hijo mayor cumple con el deber. Los oyentes que están allí escuchando a Jesucristo saben cuál es el deber. El hijo menor no cumple el deber y el padre no hace valer su autoridad para que su hijo cumpla con el deber, por una razón sencilla, porque al padre lo que le interesa es ¿qué cosa? La relación. Y el tercer componente o ingrediente operante de la gracia en la parábola es que enfatiza el poder de los principios, mientras que la no gracia enfatiza el poder de las reglas. Ahora voy a explicar rápidamente estos tres componentes, mis queridos, y este va a ser el resto de mi reflexión. Vamos al primero. Dijimos que el primer componente es que la gracia enfatiza el poder de la libertad, mientras que la no gracia enfatiza el poder ¿de qué? Del control. ¿Qué significa esto? Libertad versus control. Miren esto que voy a decir. Dios prefirió correrse el riesgo o correr el riesgo de que la humanidad se perdiera antes que privarla de su libertad. Ese es Dios. Y te voy a decir algo. Nosotros generalmente nos consideramos superiores a Dios en este aspecto. Esto es un principio universal. El tema de la libertad. Dios prefirió, mi querido, que la raza humana se perdiera a quitarle su libertad. Miren, si a mí Dios me hubiera puesto de guardián del jardín del Edén, si yo Edwin López, hubiese sido el guardián del jardín del Edén, les garantizo que el pecado no habría entrado en este planeta Tierra. Porque bajo mi supervisión, Eva no habría tenido la más mínima oportunidad de acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo la agarro por las greñas. Digo, mira, Eva, perdóname, pero tú te me largas de aquí. Mira, te me regresas allá. Aquí tú no te acercas. Es más, bajo mi supervisión, la serpiente no habría podido aterrizar en ese árbol. Pero suponiendo que me había ido a tomar agua por allí, llego un poquito tarde y ya Eva está conversando con la serpiente, igual hubiese intervenido, yo llego, intervengo y le digo a la serpiente, ¿qué es esto que te estás inventando acá? Te me vas para acá y Eva, tú te me vas para allá. Eso yo había hecho de guardián del jardín del Edén. Es decir, que yo me creo mejor que ¿quién? Que Dios. Porque el guardián del jardín del Edén, ¿saben quién era? Era Dios. Y Dios estuvo presente, Dios miró a Eva cuando fue caminando hacia ese lugar, Dios miró a la serpiente, Dios sabía quién estaba en la serpiente. Escuchó el diálogo, escuchó cómo la serpiente logró conectar a Eva e involucrarla en una conversación que finalmente iba a terminar en tragedia. Y en todo el proceso Dios guardó silencio. ¿Por qué? Y la razón es sencilla. Porque había creado un ser libre. Y ese ser tenía el derecho de equivocarse al precio que fuera. Y yo espero que los papás que están aquí no se asusten tanto, pero es la realidad, es un principio divino. Este principio es universal, vale, Dios lo utilizó, Dios lo aplicó. Yo quiero que quede esto claro, mi querido. Al hablar de libertad,
No estamos hablando en contra de otro gran principio en la Biblia, el principio de la obediencia. El principio de la libertad no está reñido con el principio de la obediencia. Todo lo contrario. Libertad y obediencia van juntos. Cuantas más leyes yo obedezco, más libre soy. Cuando el hombre desarrolló la capacidad de descubrir las leyes de la física, las leyes de la aerodinámica, las leyes de la gravedad y todas las dinámicas que son regidas por esas leyes. Y el hombre dijo, bueno, estas leyes están allí, la gravedad, aerodinámica, física, y no una, muchas leyes. Y el hombre dijo, vamos a respetar estas leyes, vamos a someternos a estas leyes. Cuando el hombre hizo eso, fue capaz de colocar satélites en órbita y de mandar al hombre a la luna. Los aviones que vuelan. Es decir, cuantas más leyes yo respeto, cuanto más me someto a las leyes existentes, más libre soy. Si yo, vamos a decir, tengo un problema de sobrepeso y mi peso es muy grande, mi sobrepeso quiero decir, he perdido libertad. He perdido calidad de sueño, he perdido calidad para moverme. Y luego digo, yo quiero perder peso. Hay un montón de leyes para perder peso. Y yo me someto a esas leyes. Y cuanto más me someto y le pongo mi voluntad a alguien para que me guíe para perder peso, cuando logro perder todo el peso que necesite, he adquirido libertad. Cuantas más leyes yo respeto, más libre soy. Entonces, hermanos, que quede claro, el principio de la libertad no está reñido con el principio de ¿qué? De la obediencia, de ninguna manera. No está reñido. Sin embargo, ¿dónde está el asunto? El asunto es esto, hermanos. El principio de la libertad dice que la obediencia no debe nunca ser obtenida por la fuerza. Es lo que dice el principio de la obediencia. Hay tres motivos por los cuales una persona puede obedecer. Número uno, una persona puede obedecer por temor. Y es lo que los papás con frecuencia hacemos con los hijos. Les decimos, mira, si tú no obedeces, ya vas a ver la que te pasa. Es más, en la iglesia, ¿cuántos millones de cristianos hay que obedecen a Dios por temor al infierno? Y hay predicadores que anuncian, dicen, debes aceptar a Cristo Jesús para que no te quemes en el infierno. Es decir, sométete, pero motivado por una cosa. ¿Cuál es esa cosa? El miedo, el temor. Ahora, el temor es una emoción. Y las emociones son temporales, las emociones pasan. Entonces, hay predicadores que para poder mantener vivo el temor, andan buscando la última noticia del último acontecimiento para seguir estimulando el temor para que la gente esté, entonces, entre comillas, consagrada a Dios. Explotan el temor. Esa es una manera de obedecer. Tú puedes imponerle a tus hijos obediencia mediante el temor. O bien, también una persona puede obedecer por interés. Obedezco para que Dios me bendiga. El problema cuando una persona obedece por interés es que, hermano, no siempre te va a ir bien. Yo recuerdo un hermano, un tremendo líder de iglesia. Este hombre predicaba maravilloso y él entró en una crisis muy grande que significó también perder a su esposa y dejó de ir a la iglesia. Yo lo visité y llorando me dice, pastor, yo toda la vida le he sido fiel a Dios, yo le he servido con alma, mente y corazón, yo me he sacrificado. Y hasta el día de hoy me sacrifico y veo lo que he obtenido. No tengo a mi esposa, no tengo a mis hijos. ¿Usted cree, me dice, que yo todavía puedo seguir amando a Dios en esta condición? Ahí tienes un hombre sincero, pero que había obedecido toda su vida por interés. Cuando tú obedeces por interés, en el momento que te comienza a ir mal, el primero de quien tú vas a dudar, ¿sabes de quién es? De Dios. Y cuando tú obedeces por temor, el problema de obedecer por temor es que habrá momentos cuando no tengas temor y allí vas a dejar de obedecer. Ahora, la tercera razón por la cual una persona puede obedecer es para cultivar una relación. Y ahí es diferente. La obediencia relacional es totalmente diferente. Miren,
Voy a atreverme a hacer una pregunta aquí a los que están presentes. ¿Debo hacerla o no la hago? Estoy dudando ahora, no sé si hacerla. ¿Cuántos esposos hay aquí presentes? ¿Puedo ver las manos de los que están casados? Hay bastantes varones. Ok. Voy a hacer una segunda pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes sienten que la mujer es la que manda en casa? Algunos sienten que manda. Está bien, yo los felicito. Y yo les voy a decir una cosa, es así, la mujer es la que manda en casa. Pero si yo hago la misma pregunta a las esposas, les digo, ¿cuántas creen que el esposo es el que manda? Todas levantan la mano también. Y también es verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás cultivando una relación, tú obedeces sin darte cuenta. Cuidando la relación, para que la relación crezca, tú te esfuerzas. Por ejemplo, estás llamando a tu esposa, te reportas con ella, le ayudas en la casa, en los quehaceres, estás pendiente, y tú dices, pero eso no es obediencia. Bueno, yo te quiero decir, eso es obediencia. Lo que pasa es que nosotros entendemos la obediencia siempre en el contexto del temor o del interés, pero la obediencia relacional no se nota. Es más, voy a decir algo más. El padre que se sacrifica por los hijos, el padre que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, que llega a la casa, que trae su cheque, que se sacrifica, que no piensa en él, eso se llama obediencia. En este caso tienes un padre obediente, ¿a quiénes? A sus hijos. Pero el papá diría, no, eso no es obediencia. Yo te digo, es obediencia. ¿Por qué? Porque tú, todo el sacrificio que estás haciendo es para que tus hijos estén bien, porque tú amas a tus hijos y quieres cultivar una relación con ellos. Enamorarse. Enamorarse se siente bonito, ¿no es cierto? Pero enamorarse tiene un precio. Cuando tú te enamoras, tú pierdes tu libertad. Porque comienzas a hacer 1.000.000 de cosas y 1.000.000 de sacrificios que no estaban en tu agenda antes de enamorarte. ¿Y por qué haces esas cosas y esos sacrificios? Por una razón sencilla, porque estás cultivando ¿qué cosa? Una relación. Es allí el tipo de obediencia que Dios quiere. Es allí la obediencia que este padre en la parábola deseaba. Obediencia relacional. Ahora, mi querido, inculcar la obediencia relacional, obediencia por medio de una relación, tiende a ser caótico y te hace sentir inseguro. Es diferente, porque es mucho más fácil usar el látigo. Es mucho más fácil, cuando tú recurres al látigo, mi querido, ya resuelves un asunto. No es lo mismo que tu hija te diga, tu hija de 16 años te dice, estoy invitada a una fiesta. ¿Quiénes van a ir? Fulana, sutana y mengana. ¿A dónde? Tal lugar. Y tú decirle a tu hija, mira, yo quisiera que tú tomes la decisión tú. Y que tú lo pongas en oración. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer eso o decirle, no me vas? Obvio que es más fácil decirle, no vas. La otra opción, tú vas a orar, yo voy a orar contigo y tú tomas tu decisión, pero tú te vas a sentir libre de tomar. Y la decisión que tú tomes, yo te voy a apoyar, tienes todo mi apoyo. Y tú comienzas a pensar, caramba, y le doy permiso, y se me la emborrachan, y le pasa esto, le pasa lo otro. No me voy a correr esos riesgos, no la dejo tomar la decisión, no la dejo ser libre en ese caso. Mejor yo tomo la decisión, no vas. Solución. Fácil. Porque así operamos. La obediencia que se basa en una relación es caótica. Crea inseguridad, te sacude toda tu existencia. Pero recuerda esto, cuando tú recurres al látigo, recuerda que no estarás disciplinando al muchacho. Lo que estarás haciendo, ¿sabes qué es? Domesticándolo. Y muchas veces confundimos, mis queridos, disciplinar con domesticar. No es lo mismo. Hay una cita de Elena G. de White en el libro La Educación que dice así, escucha esta cita, el objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Ese es el objeto. Disciplina con propósito, que el niño aprenda a gobernarse solo. Si tu niño no se puede gobernar solo, nunca lo disciplinaste. No es lo mismo, hermano, repito, entrenar o domesticar. Tú puedes domesticar a un animal
Y con frecuencia las mismas leyes que usamos para domesticar al caballo y someter al caballo, queremos utilizarla con nuestros hijos como si no fuera un ser pensante y libre. Y eso no está bien, luego se lo voy a mostrar. Ahora, ¿cómo se inculca, cómo se le enseña a un niño a gobernarse solo? Dice ella, se le debe enseñar la confianza en sí mismo. ¿Y qué más? Confianza en sí mismo y también dominio propio. Ahora, mi querido, tú le puedes enseñar confianza a un niño gritándole. Le podrías enseñar confianza en sí mismo diciéndole, mira, tú eres un bueno para nada, naciste bruto. ¿Aprendería un niño confianza en sí mismo de esa manera? ¿Aprendería un niño confianza en sí mismo diciéndole, mira esto, porque esto es lo que te va a pasar mientras le muestras el puño? El niño no desarrolla confianza propia de esa manera. Y hay un vínculo directo entre la confianza propia o la confianza en sí mismo y la disciplina. El niño aprende a gobernarse solo cuando sus padres confían en él. Pero repito, confiar en un niño, enseñarle al niño a que él es digno de confianza, enseñarle a un niño que él es un ser que merece respeto. Eso no es tarea que tú la logras de hoy para mañana, requiere todo un proceso de disciplina. Y lo mismo es enseñarle al niño el dominio propio, es decir, que existen límites, enseñarle a un niño a esperar. Es más fácil, el niño te dice, pa, yo quiero que me compres, díganme ustedes un juguete cualquiera. ¿Un qué? Una bicicleta. Y tú tienes ahorros. Y tú dices, ok, esta tarde vamos a comprar la bicicleta. Y vas, ¿cuál bicicleta te gusta? Esta, ok. ¿Cuánto vale? $150. Ok, vamos, pagamos, ya, hecho. Fantástico, ya le compraste el regalo. Ahora, si el niño te dice, quiero una bicicleta, y tú le dices, ok, mi amor, ¿quieres una bicicleta? Vamos a ir a buscar a ver las bicicletas primero. Van y ven la bicicleta. ¿Cuál te gusta? Esta. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ok, mira, vamos a hacer algo. Para que esta bicicleta sea tuya, vas a necesitar ahorrar dinero. Y yo te voy a ayudar a ahorrar dinero para que dentro de tantos meses sea tuya. Estás enseñándole al niño varias cosas allí. Estás enseñándole a esperar. Estás enseñándole que las cosas tienen un precio. Eso se llama inculcar el dominio propio en el hijo. Pero nosotros siempre buscamos el atajo, el shortcut. Ya sea para detener a un hijo y quitarle su libertad, usamos el látigo, o ya sea para satisfacerlo y alegrarlo, buscamos la vía corta, pero no estamos dispuestos a invertir para cultivar en él la confianza propia o la confianza en sí mismo y también el dominio propio. Y allí el problema. El látigo no es la mejor salida. Quiero compartir esta cita con ustedes. Estoy consciente del tiempo. Y de paso, estoy consciente que esta es mi última noche, pero no se preocupen, yo no los voy a castigar con esto. Vamos a respetar el tiempo. Dice esta cita del libro Deseado de toda la gente, página 13. Dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza ni la autoridad. El amor se despierta únicamente ¿por qué? Por el amor. Tienes un hijo desobediente, mi querido, no te cuestiones, no preguntes, ¿qué estuve haciendo mal aquí con mi hijo? ¿Será que no soy un padre suficientemente autoritario? Ese no es tu problema. Tienes un hijo desobediente, tu problema es que la relación que tienes con tu hijo está dañada, está destruida. Y por más que tú uses látigo y uses lo que quieras utilizar, tu hijo no te va a obedecer. Lo que necesitas es despertar el amor en él por medio del amor. Y eso es solamente a través de una confianza, de una relación, no de temor, no mediante el temor, ni mediante el interés. Hay padres que le dicen al hijo, mira, yo te voy a pagar tanto por mes y tú me haces esto. No vas a lograr con eso cultivar una relación. No estoy diciendo que no lo hagas. El hijo quiere tener dinero y vale la pena que el papá le pague para que se gane su dinerito. Está bien. Pero si lo quieres usar para lograr obediencia, no te va a funcionar. Una cita más. En la obra de la redención dice, no hay compulsión. Es decir, no se fuerza. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo,
hay la más completa sensación de ¿qué? De libertad. La expulsión del pecado es obra de ¿qué? Del alma misma. En la Edad Media, cuando una persona sufría de esquizofrenia o sufría de algún trastorno mental, ¿saben qué hacían para curarle su esquizofrenia o su trastorno? Le daban garrotazos. ¿Sí? Así es como trataban a los enfermos mentales siglos atrás. Con garrotazos, los encerraban, los torturaban, hacían cosas terribles. Y hoy, muchos cristianos saben cómo le sacan el pecado a los pecadores, matándolos. Hay un libro que se publicó, el único ejército que le dispara a sus propios soldados, la iglesia. En los hogares cristianos, los papás tratan de purificar a sus hijos del pecado a punta de grito y a punta de regaño y a punta de control. Pero no funciona. Aquí hay una más. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Deseado toda la gente, es página 319. Una cita más. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Escuchen esto, padres queridos. Escuchen esto, hermanos queridos. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres, impulsados por su espíritu, son quienes procuran violentar las conciencias, pretextando celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Esto es tremendo, mis queridos. Libertad versus ¿qué? Control. Yo quiero decirte una cosa. Nunca, yo sé que hay padres que están preguntándose, pastor, ¿y entonces cuáles son los límites que le debo poner a mi hijo? Yo te quiero decir una cosa. Tu hijo puede crecer y debe crecer con límites. Y sin embargo, esos límites nunca, nunca, nunca deben privarlo del don más vital que Dios le entregó cuando nació y que se llama libertad. Y tenemos que entender que al final es un derecho inalienable de la persona. Estoy hablando yo de derechos inalienables, como si fuera uno de los padres que escribieron, ¿cómo se llama? La Declaración de Derechos Humanos. Un derecho fundamental de una persona es el derecho, ¿sabes a qué? A equivocarse. Ese derecho Dios se lo dio a la raza humana. Prefirió que la raza humana se perdiera antes que privarla de ese derecho. ¿Y por qué yo privo a mis hijos entonces del derecho a equivocarse? Yo sé que esto suena escandaloso, yo te lo dije. Entrar en el terreno de la gracia te hace sentir incómodo. Te quita todos tus fundamentos de seguridad que tenías. El tiempo se me ha ido y tenía más citas para leer, pero no las voy a leer ya. El otro principio operante, aquí hemos dicho uno, que es libertad versus ¿qué? Control. El otro principio es que a Dios no le interesa que tú le obedezcas por deber. A Dios lo que le interesa es cultivar contigo ¿qué cosa? Una relación. Y te voy a decir algo más. Este principio debiera ser un principio que rija en el hogar y que rija en la iglesia y que rija en la comunidad y en toda institución donde haya seres humanos que temen a Dios. La relación es lo más importante. Yo le decía el otro día a un grupo de hermanos, y sé que esto suena escandaloso. Yo les decía, a mí no me importa nada más que la relación con ustedes. Es decir, mi relación con ustedes es prioritaria. Esto no significa que en mi relación con ustedes yo voy a ceder o voy a renunciar a los principios divinos. No, no voy a renunciar a ellos. Pero sí significa que no te voy a perseguir, no te voy a condenar, no te voy a juzgar, no te voy a maltratar. Tú puedes estar haciendo algo que es incorrecto y yo no voy a callar y no voy a guardar silencio en decir lo que estás haciendo
no te está ayudando, no te va a llevar hacia la vida. Pero esto no significa que dejemos de ser amigos, vamos a seguir, es más, con mucha más razón, vamos a seguir siendo amigos. La relación es vital. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Hermano, cuando el deber prima por encima de la relación, se inculcan la hipocresía, la desconfianza y la manipulación. ¿Me están siguiendo? Cuando tú haces que tus hijos te obedezcan y te sigan por deber en la iglesia, cuando el miembro de iglesia vive la vida cristiana por deber, no porque le nace, por deber, porque lo están vigilando, porque lo están viendo, o por mantener la apariencia y la reputación, y solamente por eso lo hace, surge la hipocresía, surge la desconfianza y surge la manipulación. ¿Por qué? Sencillo, porque detrás de mi preocupación por tener un hijo obediente y responsable también, o sea, que sea responsable, se esconden motivos perversos. El padre, cuando yo como padre obligo a mi hijo, mira, es el deber, tienes que hacer, tú tienes que respetar aquí, yo soy el papá, y es tu deber, tú tienes que ser un gran ciudadano, en el futuro vas a ser un gran profesional. Detrás de ese aparente celo mío como padre hay motivos perversos. En primer lugar, estoy preocupado por controlarlo, quiero controlarlo a él. Segundo lugar, el orgullo personal, y además me preocupa la imagen. Con frecuencia la preocupación de los padres no es la seguridad de los hijos, no es el bienestar de los hijos, es el honor y el orgullo y la imagen de la familia. Y salvaguardando esos componentes, aplastamos y quebramos la dignidad de nuestros hijos y su sentido de estima propia. El hijo se da cuenta cuando tú te le acercas y tienes una agenda. El hijo se da cuenta cuando tú vienes a él y lo tratas bien, lo tratas con dulzura, y él dice, mi papá y mi mamá me están tratando así, pero lo que ellos quieren es, al final, quieren controlarme. Como resultado, él se va cerrando. Comienza a mantener secretos, comienza a hacer cositas a escondidas. Dependiendo del temperamento de su hijo, mi querido, al crecer en un hogar donde prima el deber por encima de la relación, y yo quiero que quede este marco bien clarito, estoy hablando del deber por encima de ¿qué? De la relación. Cuando en un hogar o en una iglesia prima el deber por encima de la relación, va a pasar una de dos con el muchacho. O se hace rebelde o se somete y se convierte en un buen muchacho, pero por dentro se va a sentir desesperado porque nunca se sentirá suficientemente bueno. Y hay muchos hermanos, muchos miembros de iglesia, que son buenos miembros de iglesia, pero que son infelices y que por dentro se están quemando. Nunca se lo dicen a nadie y saben que nunca se sienten suficientemente buenos. Caminan y caminan portándose bien, siempre tratando de ganar la aprobación de otro. ¿Sabes por qué? Porque estás en un ambiente tóxico donde lo que prima es el deber por encima de la relación. La relación es lo más importante. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y estoy usando una parábola, pero podría usar muchísimas otras evidencias de la Biblia. Y finalmente, el otro principio operante. He mencionado dos principios. Uno es, dijimos, el principio de la ¿qué? Libertad sobre ¿qué? Sobre el control. Número dos, el principio de la relación por encima de ¿qué? Del deber. Y el principio número tres, principios por encima de las reglas. ¿Qué quiere decir esto? El principio es una verdad fundamental o proposición que sirve como fundamento a un sistema de creencias o de conducta. No se preocupen si no pueden recordar todo eso. La regla es una declaración o una regulación que te dice lo que se permite o no dentro de cierto contexto. Un juego, un partido, una situación, una organización. Hay reglas. Ahora, las reglas se confeccionan para ayudar a respetar los principios. Les voy a dar un ejemplo. En los días de Jesús, arrojarle el zapato a un hijo irrespetuoso era una regla. El principio detrás de la regla consistía en que los hijos deberían reverenciar ¿a quiénes? A los papás. Para que los hijos reverenciaran, una forma de hacer cumplir esa regla era, si me faltas al respeto, yo te arrojo el zapato. Es la regla. Noten la regla y está también ¿qué?
el principio, ¿no? Otra regla era la expulsión de un hijo de la comunidad. El principio era que los hijos debían respetar el honor de la comunidad y la familia. Para hacer respetar ese principio, la comunidad tenía el derecho de expulsar al hijo de la comunidad, ¿no? Ahora, en la parábola, Jesús pasa por encima de todas esas reglas y principios para darle prioridad a un principio mayor. ¿Cuál es ese principio? La redención de sus dos hijos. La redención de sus dos hijos. He allí, mi querido, en última instancia, la gracia tiene por meta final redimir. Y redime. La gracia es insaciable en buscar la redención de la otra persona, de la persona que está incurriendo en el error. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción ¿a quién? A Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Eso está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 18. Podríamos hablar de la gracia, hermanos, semanas enteras. Tengo una serie de 10 temas sobre la parábola del hijo pródigo. Les he dado solamente una breve sinopsis de la parábola del hijo pródigo. Te quiero decir esto. En la gracia desaparece el espíritu de juicio. Vivimos en un mundo donde no hay gracia. Has crecido en un hogar donde posiblemente no escuchaste de la gracia. Un hogar donde lo que hubo fue siempre el grito, o donde lo que hubo fue el maltrato. El niño va a la escuela, y las escuelas, ahora no estoy con esto criticando las escuelas, pero es nuestra sociedad. En nuestra sociedad el niño sabe que desde que pisa una escuela se lo va a medir. Hay instrumentos de medición, y entonces tú tienes los niños brillantes, tienes los niños que no son tan brillantes, tienes los niños que tienen dificultades de aprendizaje, va a la secundaria, también se lo mide, va al colegio, peor todavía, sales y se te mide en la sociedad, donde estás trabajando se te mide, ahí se te critica, ahí se te evalúa, ahí te hacen trampas, ahí te echan del trabajo, te despiden. Es decir, mi querido, vivimos en un mundo donde no hay gracia. Y lo más triste es que los cristianos desconocemos también el significado de la gracia. Decía Ernesto Hemingway, un escritor norteamericano, dice que algunos cristianos tienen una manera, dice, de ser unas buenas personas en el peor sentido de la palabra, y tiene razón. Hay personas que son muy buenas en el peor sentido de la palabra, y nos llamamos cristianos. Hermanos, en el nombre de Cristo, muchas veces nosotros asesinamos, le restamos, le desmoralizamos a las personas, les quitamos la sed de vivir, les quitamos el deseo de venir a la iglesia, les quitamos el deseo de creer en Dios, porque no hay gracia. Y aquí encuentro un padre en la parábola del hijo pródigo, que en su deseo de salvar a su hijo, le pasó por encima a todas las tradiciones de su día y a todas las reglas de su día, porque quería redimirlo, y al final lo redimió. Pero hubo uno que no quiso entrar allí, su hijo mayor. Su hijo mayor se aferró a la justicia, a lo recto, y no pudo entender el milagro de la gracia. Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿cuántos hay aquí que están dispuestos a abrir su corazón a este nuevo universo, el reino de la gracia? Yo no me hago la ilusión de que porque escuchaste este tema ya entendemos la gracia. La gracia es un universo. Pero sí me hago la ilusión de que al menos te quede la inquietud de entrar, de considerar, de empezar a transitar en el reino de la gracia. ¿Y cómo se logra? Recibiendo a Cristo Jesús.
Solamente un padre que entrega su corazón a Jesucristo, una madre que dobla rodillas y que dice, Señor, yo quiero representarte, que mis hijos sientan que están en la presencia de Cristo Jesús. Y nota que cuando Jesús estaba en la tierra, los niños y los jóvenes y los adultos, pecadores, los más imperfectos y rotos, se le pegaban a Jesús como las abejas a la miel. Los justos, los santos, esos odiaban a Jesús, pero los pecadores lo amaban. Cuando nuestros hijos nos amen y se sientan confortables, cuando tu hijo no sienta lugar más dulce y grato para estar que en tu compañía, es porque Jesús habita en tu vida y entonces porque tú habitas en el reino de su gracia. Cuando la iglesia sea un lugar donde hay seguridad emocional. Seguridad emocional, muchas personas lo que encuentran es herida, pero cuando la iglesia sea un sitio donde hay seguridad emocional, psicológica, espiritual, para el quebrantado, sabremos que la iglesia ha entrado en el terreno de la gracia también. Alguien dirá, eso es tolerar a los pecadores. Mi respuesta es, sí, al pecador se le tolera y se le ama y se le redime. Al pecador no se le hunde, al pecador no se le condena, al pecador no se le pone el zapato. Jesús dio su vida por el pecador. ¿Y por qué no habríamos de darla a nosotros también? Te invito para que inclines tu rostro y ores conmigo. Bondadoso Dios, Padre, haznos por el poder de tu Espíritu Santo como Jesús era. Oh Señor, con frecuencia decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es un carácter. Pero esta frase la ignoramos sistemáticamente porque lo que menos nos interesa es cultivar un carácter, cultivar el espíritu que ve en Cristo Jesús. Tratar a nuestros hijos como Jesús los habría tratado. Cultivar una relación en el hogar para con nuestro cónyuge. Esposos que miran a sus esposas y encuentran razones para criticarlas, razones para justificar su propia intolerancia y maldad. Santo Padre, conviértenos, transfórmanos. Danos, oh Dios, el gozo de habitar en tu presencia y beber de tu gracia, para que nuestros caracteres sean genuinamente transformados. Que los hogares de Puerto Rico, que los hogares, oh Dios, de esta bella nación, sean redimidos y salvados por la sangre de Cristo Jesús. Conviértenos a los que escuchamos tu palabra en agentes de esa gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.